En este video les voy a hablar del problema experimental que nos va a servir para ejemplificar varios de los conceptos que explicamos en los videos anteriores. Para este problema vamos a estar tratando con nada más ni nada menos que con la mosca de la fruta del género Drosophila, también conocida como la reina de los modelos experimentales en el campo de la biología. ¿Por qué se la conoce de esta manera? Bueno, por varios motivos, entre ellos que tiene una muy fácil manipulación, que su cría en laboratorio es fácil y económica, lo cual no es un detalle menor, que tiene tiempos generacionales muy cortos y un alto número de crías, y que tiene un genoma muy estudiado y fácil de manipular, lo que le ha hecho un modelo sumamente estudiado en el campo de la genómica. Es además un modelo excelente para numerosos campos, como lo son la biología molecular, la ecología y la evolución. Sin embargo, a pesar de ser tan estudiada, hay partes de su ecología que no están todavía completamente definidas, y eso hace que muchas veces las conclusiones que se pueden sacar sobre ella no sean extrapolables a tantos tipos de especies. En este contexto surge el trabajo en el cual vamos a estar basando un poco hoy, que es el trabajo de Kramer y colaboradores, que va a hablar un poco de la adaptación al frío de distintas especies de Drosophila. ¿De qué se va a tratar este trabajo? Bueno, seguramente todos ustedes hayan notado que en los meses cálidos, como el verano y la primavera, nuestra casa, nuestra cocina empieza a llenarse de estos bichitos que se sienten atraídos hacia la fruta y hacia la comida. Sin embargo, vemos que cuando llegan los meses más fríos, disminuye considerablemente la cantidad de estas mosquitas y de los insectos en general que podemos ver. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por varios motivos, pero hoy vamos a estar centrándonos en uno de ellos en particular que tiene que ver con los cambios en sus capacidades reproductivas. Los meses de invierno son un momento bastante duro para los insectos en general. Ellos deben atravesar una serie de cambios físicos y metabólicos para poder sobrevivirlos. Las moscas adultas son más resistentes y capaces de sufrir estas adaptaciones sin ninguna consecuencia. Sin embargo, las moscas en estadios juveniles o preadultos son bastante más sensibles, con lo cual la mayoría de ellos no son capaces de sobrevivir a los meses de invierno. Sabiendo esto, una estrategia bastante utilizada por los insectos en general consiste en frenar su reproducción durante los meses de invierno y de esta forma evitar el nacimiento de crías que no podrían sobrevivir al frío y además conservar el 100% de su energía para concentrarse en sobrevivir y llegar hasta los meses cálidos, donde serán capaces de recuperar de vuelta sus capacidades reproductivas y dar lugar a la siguiente generación de moscas. En este trabajo vamos a estar justamente estudiando y comparando esta capacidad de alterar la reproducción en los meses de invierno de dos especies distintas de mosca Drosophila, Drosophila busati y Drosophila kepfer. Ustedes me dirán, ¿son exactamente la misma mosca? Bueno, sí, son evidentemente muy parecidas y son parte del mismo género, pero son lo suficientemente diferentes genéticamente como para ser consideradas dos especies distintas. Y, lo que es más importante para lo que vamos a explicar hoy, habitan en zonas distintas de Sudamérica. En esta diapositiva podemos ver que tanto Drosophila busati como Drosophila kepfer son ambas oriundas de Sudamérica. Y de hecho hay un área bastante importante en donde ambas conviven. Pero que Drosophila busati, como vemos, habita en un rango bastante más amplio de latitudes y por lo tanto va a estar más expuesta a rangos de temperatura más extremos. Teniendo en cuenta lo que hablamos antes, de que estamos tomando como una adaptación evolutiva positiva el ser capaz de frenar la reproducción ante la exposición a climas fríos, podríamos suponer que Drosophila busati, que está expuesta a estos climas bastante más fríos, va a estar bastante más adaptada y va a ser bastante más capaz de recuperar sus capacidades reproductivas luego de una exposición al frío. Y esa va a ser exactamente la hipótesis de este trabajo, que de haber un efecto evolutivo real, la capacidad reproductiva de Drosophila kepfer va a ser bastante más sensible a los cambios extremos en la temperatura. ¿Y qué va a consistir entonces el experimento de este trabajo? Bueno, primero va a haber una etapa en la que se va a medir la capacidad reproductiva basal de estos insectos, simplemente juntando moscas macho y hembra de ambas especies, apareándolas y luego midiendo la cantidad de huevos que son puestos por la hembra en los 7 días posteriores al apareamiento. Esta va a ser nuestra variable explicativa H, y ese tratamiento en general va a ser llamado PRE, por pre-experimento. ¿Cuál va a ser el experimento en sí? Estos mismos individuos de mosca van a ser colocados durante 50 días en cuartos fríos a 10 grados, haciendo una especie de invierno simulado, y al cabo de estos 50 días se los va a regresar a temperatura ambiente y dejar que se recuperen. Luego se los volverá a juntar y dejar que se aparen, y una vez más se medirá la cantidad de huevos puestos por la hembra en los 7 días posteriores. Este tratamiento en general vamos a llamarlo POS.
El modelo que vamos a explicar entonces va a consistir en nuestra variable explicar, que va a ser h, la cantidad de huevos puestos en una semana, y las variables explicativas que vamos a tomar van a ser la variable del tratamiento, pre y post, y de la especie Drosophila kepleri o Drosophila bussati.